una bienvenida. Buenos días a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida hoy al seminario titulado Anomia y Derecho en tiempos de catástrofe, a cargo del profesor Rogelio Pérez Perdomo, uno de los más importantes académicos venezolanos del derecho. Entre su extenso currículum cabe destacar que es doctor en Ciencias Mención Derecho por la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Leyes por la Universidad de Harvard, fue presidente del Research Committee on the Sociology of Law del International Sociological Association y director científico del International Institute for the Sociology of Law en Oñati. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Venezuela. Actualmente se desempeña como profesor y director del Centro de Estudios de Gobierno de la Universidad Metropolitana en Caracas y como profesor visitante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford. Entre sus numerosas publicaciones se cuentan Morir en Caracas, Violencia y Ciudadanía en Venezuela, compilado junto con Roberto Briceño León, Corrupción y Control, una perspectiva comparada, Los abogados en Venezuela, Estudio de una élite intelectual y política, 1780-1980, La justicia en tiempos de globalización, Demandas y perspectivas de cambio de la Administración de Justicia en América Latina, Los juristas académicos de Venezuela, Historia institucional y biográfica colectiva, Cultura jurídica y política en Venezuela, en la Venezuela revolucionaria, 1999-2013. Bueno, una pequeña muestra de su amplia bibliografía. Dejo con ustedes entonces al profesor Rogelio Pérez Perdomo, lo vamos a escuchar y las personas que quieran participar pueden hacerlo vía chat y también al final, por supuesto, levantando la mano si quieren participar de manera verbal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maida, por la invitación. Estoy realmente encantado de reunirme con todos ustedes en distintas partes. Yo les estoy hablando desde Caracas, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que definir es anomia, ¿no? A diferencia de lo que sugiere el mismo nombre, anomia no es falta de norma. ¿Perdón? Es más bien... hay un eco aquí. ¿Hablo sin que me importe el eco o qué debo hacer? Bueno... puede continuar, profesor. Adelante. La anomia debemos entenderla más bien como un debilitamiento o confusión respecto a lo normativo, ¿no? Quienes trabajaron con esto, especialmente Durkheim a final del siglo XIX y comienzos del XX, y después Merton y otras personas, han estado sobre todo interesados en las normas éticas, ¿no? Nosotros vamos a agregar las normas sociales y también las normas jurídicas, ¿no? en nuestro análisis, ¿no? Y un concepto que se opone al de anomia sería el de cohesión social, que sería digamos, el consenso respecto a cuáles son las normas que nos rigen y conductas conforme con esas normas, ¿no? La anomia y la cohesión social son, en el fondo, conceptos. En la realidad es muy difícil que se dé una sociedad completamente anómica o completamente cohesionada. Hobbes imaginó una sociedad anómica, que es el estado de naturaleza que imaginó, pero en la práctica hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el Dahrendorf, al comienzo de su libro sobre derecho y orden, narra la situación de la Alemania a la caída del régimen de Hitler, donde prácticamente no había gobierno y había una situación extrema de escasez pero rápidamente se restituye el orden, ¿no?
La descripción que hace Dahrendorf es un poco opuesta a la de Hobbes. Muestra cómo, digamos, el estado de naturaleza es más bien muy inestable y rápidamente se reconfigura un cierto orden, ¿no? Y en el otro extremo, Tamara Santos, cuando visitó Oñati, le pareció extraordinario que no hubiera delitos. Y entonces escribió un paper explicando cómo se producía la cohesión social en Oñati, ¿no? Pero es interesante ver que cuando analizó y vio los sistemas de control, que básicamente son informales, son a partir de lo que ellos llaman cuadrillas de grupos de amigos, realmente percibió que en una sociedad muy cohesionada se produce lo opuesto, se produce la anomia por el exceso de control, ¿no? Y en Oñati era bastante frecuente en esa época, por lo menos una vez al año ocurría, que un joven se suicidara. Entonces, uno ve que no hay una situación de cohesión social en realidad realmente perfecta, ni de anomia tampoco perfecta, pero son instrumentos para pensar a la sociedad, ¿no? Veamos ya esto en relación con América Latina y con Venezuela, que es la próxima lámina, ¿no? En América Latina hay varios autores que han destacado cómo se respeta poco la ley, ¿no? En particular hay un libro de Nino, de Carlos Nino, sobre Argentina, que se llama Un país al margen de la ley, ¿no? Muestra cómo los argentinos en general evitan cumplir la ley por distintos mecanismos. Y García Villegas tiene también un libro interesante sobre la cultura de la ilegalidad en Colombia, que vamos a analizar un poco más adelante, ¿no? Pero así como hay estos autores que destacan la parte, digamos, de distanciamiento de la ley, hay también los que han destacado cómo la América Latina se ha hecho mucho más, se ha juridificado e inclusive se ha judicializado, ¿no? Hay varios trabajos sobre la judicialización de la política en América Latina, quienes están viendo, por ejemplo, ahorita los casos en México que implican a Peña Nieto o en otros países, en Colombia, que está el antiguo presidente Uribe en detención domiciliaria. Uno se da cuenta que la judicialización de la política se ha hecho muy importante. O sea, en el fondo el derecho se ha hecho bastante más importante en relación con la política en este caso. Pero también ha habido juridificación. Y esa juridificación se muestra sobre todo en el número creciente de abogados, ¿no? El número también de documentos que se firman en las notarías y en los registros, ¿no? O sea que uno puede ver en América Latina las dos tendencias, la tendencia, digamos, a la ilegalidad y la tendencia a la legalización o sea, la judicialización y la juridificación. Venezuela digamos, tiene las mismas tendencias, si uno lo quiere ver, solo que son un poco más extremas, ¿no? El Estado venezolano en particular ha sido analizado por Moisés Naim, por ejemplo, como un Estado fallido, y Paola Bautista ha analizado los aspectos gasteriles que tiene el funcionamiento del Estado en Venezuela, cosa que es completamente opuesta al derecho, ¿no? O sea que estamos viendo en Venezuela una situación que parece que estamos yendo hacia un extremo, y la gran pregunta es que si estamos en ese continuo que hay entre la cohesión social y la anomia, si nos estamos acercando más a la anomia en los momentos que estamos viviendo en Venezuela, en esta época de verdadera catástrofe. Y hay un estudio reciente, publicado el año pasado, por Roberto Briceño León y por Alberto Camardiel, sobre la cohesión social en Venezuela. La próxima lámina, por favor.
es un estudio basado en una encuesta que hace la Universidad Católica. Esta fue una encuesta que hizo en el año 2016. Y que básicamente le preguntaron a 6.000 y tantos venezolanos, ¿no? ¿Cómo veían la parte normativa, ¿no? Uno de esos aspectos, por ejemplo, es el respeto hacia la otra persona, y ellos lo pusieron de manera positiva, ¿no? Le preguntaron si nos respetamos más ahora, ellos lo pusieron, que el año pasado, o sea que en el pasado, la encuesta se pasó el año 2016, y si uno ve por lo menos aquí no se ve eso, básicamente el 91% de los venezolanos dijeron que no, que estuvieron en desacuerdo con esa afirmación de que nos respetamos más, ¿no? También le pusieron la frase que la convivencia es más armoniosa ahora. También el 90% de los venezolanos dijeron que no lo es. La ley se respeta más ahora que antes. Igualmente, 90% de los venezolanos dicen que no. Si somos iguales ante la ley, esto curiosamente tuvo un puntico más, pero igual que 89% dijo que no. El país es más seguro y 94% de los venezolanos dijeron que no lo era y que si era más justo y tampoco lo es. O sea, de acuerdo con los resultados de esa encuesta, Venezuela sería un país mucho más cercano al caso de anomia, ya no de falta de cohesión social, ¿no? Yo diría que yo tengo reservas respecto a esos resultados por muchos motivos, ¿no? Yo escribí un paper poniendo algunos ejemplos de cómo hay que tener cuidado con las encuestas, pero no vamos a discutir eso por el momento, sino más bien usando ciertos elementos de estudios más etnográficos, ¿no? Y Venezuela es una sociedad muy compleja y variada, y en consecuencia yo creo que vale la pena mirarla con atención para ver cómo se produce estos rasgos anómicos y a la vez áreas de cohesión social, ¿no? Y quisiera referirme a un trabajo que a mí me gusta mucho de una de las personas con quien estaba conversando hace unos minutos, de Manuel Gómez, sobre la Torre de David, ¿no? La Torre de David es un espacio que tenía muy mala fama porque se pensaba que era un antro de delincuentes, ¿no? Pero lo primero respecto a la Torre de David es que es un ejemplo de un cierto tipo de anomia, porque básicamente fue ocupada ilegalmente en los años 2005 más o menos. Básicamente también autorizados por el gobierno. De hecho, el presidente Chávez en la época hizo una invitación a ocupar espacios vacíos, y bueno, hubo gente que atendió esa invitación y ocuparon a la Torre de David, que era en ese momento propiedad de Fogaria, ¿no? Pero a la vez que la Torre de David puede ser un ejemplo de incumplimiento de lo normativo, el estudio de Manuel Gómez tiene la virtud de destacar cómo se produjo la cohesión social dentro de la Torre de David. Y se organizó, inclusive había una especie de póster donde habían las reglas de conducta que tenía que observarse por las personas, por estos invasores que ocuparon la Torre de David. Y la Torre de David surgió una comunidad ordenada donde habían peluquerías y sastrerías y, en fin, muchas actividades. Después, en un momento dado, hubo un secuestro de un diplomático, creo que fue de Costa Rica, y la policía supuso que el secuestrado lo habían llevado a la Torre de David, y entonces hizo un raid, ocupó la Torre de David, buscando al secuestrado que no estaba, y buscando también elementos de delito. Y la policía salió decepcionada en el sentido de que no encontró
elementos ni de tráfico de drogas, ni de que hubieran otros delitos. No salió decepcionado porque la policía lo que hizo fue robarle a los ocupantes algunos bienes importantes, lo cual es otra muestra de anomia, ¿no? Fíjense ustedes cómo hay elementos anómicos más bien producidos por los agentes del Estado y elementos de cohesión que son producidos por la misma comunidad, ¿no? El otro ejemplo que yo uso es el de tráfico de Caracas, ¿no? El tráfico de Caracas, que fue en el pasado un problema severo por la congestión y el desorden. De hecho, el único trabajo académico que conseguí habla de cómo se puede entender el tráfico de Caracas a partir de la teoría del caos, ¿no? O sea, ya eso indica por cómo se percibía el tráfico de Caracas. Pero en realidad nunca fue caótico propiamente tal, ¿no? Es verdad que la gente no respetaba las reglas de tránsito, pero no había choques en cada esquina ni nada por el estilo, ¿no? Habían otras reglas no eran las reglas establecidas en la ley de tránsito, pero había unas ciertas reglas, por ejemplo, que los que conducimos en Caracas sabemos que tenemos que darle paso preferente, no a lo que dice la regla de tránsito, sino a los que vemos que están muy apurados o que son muy agresivos, ¿no? Entonces, le damos paso preferente. El profesor Vilé, cuando visitó Caracas, me dijo que las reglas de tránsito de Caracas se parecían mucho a las de juegos de póker, ¿no? Tal vez es verdad, yo no soy jugador de póker, pero tengo la impresión de que sí hay algo que no son exactamente las reglas que están en la ley de tránsito, pero que hay unas reglas que permiten un cierto grado de convivencia y no estamos chocando en cada esquina. Entonces, el otro elemento que yo quisiera destacar, ya en relación con el derecho, es que también en mi propia experiencia de trabajar con abogados y de entrevistarlos con mucha frecuencia, los abogados en Caracas tienen, por lo menos unos más que otros, pero tienen trabajo. Y este trabajo fundamentalmente es que hacen contratos que en esos contratos a veces establecen cosas formalmente, por ejemplo, arriendan apartamentos o casas poniendo el precio en dólares, lo que no está formalmente permitido, conforme me acaba de confirmar Gilberto Guerrero, pero todo el mundo lo hace. Es más, dado que el bolívar ya no sirve como moneda, obviamente nadie tiene la locura de hacer un arrendamiento en bolívares, sino que se hace en dólares, ¿no? También hablé con los abogados, por ejemplo, que defienden a presos y perseguidos políticos. ¿Por qué los defendían? Porque ya sabemos que los jueces no son independientes y que estas personas van a ser condenadas en la medida en que, digamos, al gobierno le interese condenarlos, ¿no? Y fue también muy interesante ver que las personas, cuando son detenidas, buscan un abogado. Los abogados hacen todo el esfuerzo de defender y, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero es parte de todavía aferrarse un poco al derecho. Uno de los motivos es porque no hay otra cosa que hacer sino aferrarse al derecho, aun cuando se sepa que no va a tener muchos resultados. Y la otra esperanza es que hay que agotar las instancias nacionales para hacer reclamaciones internacionales, a ver si, sabiendo que son ineficientes, pero que tal vez en algún momento pueden volver a tener algún resultado. Bueno, creo que nos pasamos una lámina. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Bueno, no importa. Esto era lo que estábamos señalando. A ver qué dice esta lámina. Bueno, el estudio de Gómez, como le digo, que Gómez hizo digamos,
relativamente recientemente, pero básicamente coincide con lo que yo mismo había estudiado con Pedro Níquez cuando estudiamos derecho y propiedad de la vivienda en los barrios de Caracas, que también los barrios de Caracas se forman por invasión, pero hay una especie de complicidad entre el gobierno que permite la ocupación, que le da servicios, etcétera. O sea que no, y además los barrios de Caracas a veces también tienen muy mala fama, pero también hay un cierto grado de convivencia en esos barrios, ¿no? Así que básicamente ese es el punto que quería hacer en este tema, ¿no? Bueno, sigamos con otra lámina. Si el derecho entonces no funciona como derecho, o sea, como una norma coercitiva, que está, digamos, la coerción a cargo del Estado, sino que funciona más como una especie de norma social, pero una norma social que consideramos más obligatoria, ¿no? Porque ¿por qué cuando se hace un contrato simplemente la gente no se da la mano cuando se alquila una casa, sino que escribe un contrato, aunque sabe que ese contrato, si se lo llevara ante los tribunales, lo declararían nulo, ¿no? ¿Por qué lo cumplen? Yo creo que hay una norma social. Hacer el contrato lo que significa es, digamos, solemnizar una promesa, ¿no? Entonces, el efecto que tiene el derecho es la solemnización de una promesa. Y de hecho yo creo que ese es un punto que nos debe hacer pensar sobre el sentido del derecho, porque no solamente en las condiciones de catástrofe que estamos viviendo, sino en condiciones normales, la gente respeta los contratos y son muy pocas las personas que los incumplen y que van a litigar en los contratos, ¿no? Entonces, los abogados de negocios siguen haciendo contratos y siguen, esos contratos se siguen llevando a notarías y se siguen negociando los contratos. Otra cosa interesante que también cabe destacar, que el papel de los abogados ha cambiado, ¿no? Los abogados con frecuencia quieren evitar los tribunales y lo que entonces hacen es que negocian entre ellos y entonces asumen una especie de papel semijudicial. O sea, resuelven, negocian, hacen una mediación y resuelven el conflicto que tienen, porque saben que si van a los tribunales van a ser víctimas de muchas cosas, de demoras, de corrupción, etc. Y los costos les van a ser impredecibles. Entonces, los abogados prefieren entonces tener una actitud distinta respecto a los mismos contratos y respecto digamos, a la resolución de conflictos. No se cuenta con los tribunales. Los tribunales prácticamente son inexistentes y cuando uno ve las pocas estadísticas que una vez se puede consultar, porque eso ya también ha pasado a ser un secreto, uno ve que el número de asuntos que se están llevando a los tribunales civiles y mercantiles está declinando. Luego, digamos, es interesante también ver qué hacemos, esa otra parte del derecho, que es lo que hacemos los profesores y los estudiantes de derecho. Entonces, es interesante ver que por lo menos hasta que hubo papel en Venezuela, yo hice el estudio de 2000 a 2012, se siguieron publicando artículos en revistas jurídicas, ¿no? La situación desde 2013 hacia acá no ha sido estudiada por nadie que yo sepa, y no sería nada fácil estudiarla, porque se siguen publicando, pero se están publicando en páginas web y en forma, de una manera mucho más informal, en grupos de Google, etcétera, que no es fácil hacerlo como yo lo hice, que era contando el número de artículos que se publicaban y viendo cuál era el contenido de esos artículos. Por cierto, fue muy interesante verlo, que más o menos hasta el año 2005 quienes escribían artículos jurídicos
no se habían dado mucha cuenta de que había ocurrido una revolución y seguían haciendo el tipo de estudios tradicionales, ¿no? Y habían algunos cuantos que hacían, digamos, análisis de la nueva legislación y eran críticos de la legislación, etc. Pero más bien la idea era una actitud bastante neutral. Y a partir del año 2006 se incrementaron enormemente los estudios críticos de las leyes, de las decisiones del Tribunal Supremo, etc. Generalmente medidas por el estándar de lo que dice la Constitución o de lo que dicen las leyes o los principios del derecho, ¿no? Es interesante ver cómo ha cambiado digamos, la doctrina jurídica en Venezuela, o cómo cambió hasta el momento en que fue fácil estudiarlo, ¿no? Como ustedes saben, a partir del año 2012 vino la crisis del papel y desde ese momento son muy pocas las revistas que se publican en papel, ¿no? Yo quisiera terminar con un artículo de Jesús María Alvarado Andrade que me pareció muy interesante porque es muy polémico. Alvarado Andrade, que es ahora profesor en Guatemala, dice que en Venezuela no tenemos constitución. Por supuesto, obviamente el profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo sabe que tenemos un texto, pero dice si la función de la Constitución es garantizar los derechos de los ciudadanos, eso en Venezuela, la Constitución venezolana no lo está garantizando, además nunca los ha garantizado. O sea, no solamente no tenemos Constitución, sino que no hemos tenido constitución en Venezuela. Yo creo que ese argumento de Alvarado Andrade, que es un argumento interesante, pero yo creo que la gente se lo ha respondido cuando salimos a manifestar a la calle, ¿no? Y a reclamar nuestros derechos, ¿no? Porque si creemos que tenemos derechos y si luchamos por ellos, ¿no? Entonces sí tenemos un punto de referencia con la Constitución. O sea, por lo menos queremos tener Constitución y luchamos por tener una Constitución, ¿no? Y en esto yo creo que es bueno traer a Rudolf von Jhering, ¿no? Que habló del derecho como producto de una lucha, ¿no? O sea, no hay que pensar que el derecho es un texto o es algo frío, sino que es producto de una lucha social, ¿no? En ese sentido, yo creo que la lucha por el derecho se continúa en Venezuela y la lucha por el Estado de Derecho y por la democracia, ¿no? En ese sentido, bueno, hay momentos más fuertes y momentos en los cuales esa lucha decae, pero cuando la represión arrecia mucho. Pero yo tengo la impresión que que esa es la respuesta, ¿no? De que hay que ver que la Constitución no es el papel en que está inscrito, sino lo que llevamos adentro los venezolanos. Y también yo creo que es interesante ver entonces ese punto de qué hacemos los profesores y los estudiantes de Derecho cuando estamos en clase, cuando estudiamos Derecho, cuando leemos y estudiamos el Derecho, ¿no? Yo creo que en el fondo no nos hemos rendido y seguimos en esa lucha por el derecho. Esto es lo que me hace llegar para concluir que sin duda hay en ese continuo entre cohesión y anomia, hay muchos elementos anómicos en Venezuela, pero no estamos en un estado de naturaleza ni nada por el estilo, sino que hay también unos elementos de cohesión social y que el derecho percibido en esa manera como producto de la gente y como una lucha de la gente, está del lado de la cohesión social. Bueno, eso es todo. Así que espero sus preguntas y críticas.
Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas. Muchísimas gracias, profesor, por su excelente ponencia. Tenemos varias preguntas en el chat, pero quiero preguntar si alguna persona quiere intervenir. No veo la mano levantada de nadie. No sé si hay alguien, todavía hay algunas personas conectándose un poquito tarde, tal vez no tenían internet. O si prefieren que yo lea las preguntas que están escritas en el chat. Naida, allí en el público está Manuel Gómez, a quien yo cité. Ah, excelente, excelente. Tiene, sí, no sé, profesor, si quiere... Ah, sí, ha levantado la mano. Okay. Vale. Nelson le da la palabra, vale. Ok. Gracias. Adelante. En realidad tengo una pregunta, Rogelio, pero puedo hacer un comentario muy breve. Hay una discusión interesante en el chat sobre las bandas criminales, que de hecho hay muchos estudios no solamente sobre las bandas criminales fuera, o sea, en la calle, confrontadas a los cuerpos de seguridad, al sistema jurídico formal, sino lo más interesante, las bandas criminales dentro de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Bueno, Antillano es quien ha estado escribiendo mucho sobre eso en Venezuela, entre otros. Y lo interesante es que hay dos variables. Hay una que enfrenta a estos grupos que internamente tienen una especie de orden social. Maida habla de las mafias, por ejemplo, que tienen un sistema normativo que funciona bien dentro de un grupo que entiende cuáles son los valores de ese grupo. Y esos valores de ese grupo pueden estar alineados con los valores de la sociedad o no. Frente a los miembros de ese grupo hay una percepción de legitimidad de la autoridad o del origen de la autoridad de ese grupo, que obviamente puede o no estar alineado con lo que consideramos nosotros la legitimidad del sistema normativo oficial, ¿no? Entonces, en realidad depende de cómo entiendas esa legitimidad y cómo entiendas el valor normativo de esa comunidad para hablar de un régimen que, o sea, para hablar de algo que funciona para ellos y obviamente no funciona para los de afuera, ¿no? Pero es un fenómeno que ocurre. Rogelio, la pregunta tiene que ver con la situación actual, ¿no? del COVID y básicamente era sobre si tú crees que una situación de catástrofe como la actual, en una sociedad afectada de anomia, y básicamente el COVID en Venezuela, si es algo que podría generar, o por un lado, que surja más cohesión social. Hay estudios que se han hecho en situaciones de desastres naturales en los cuales, o en a veces situaciones de guerra civil o conflicto armado, en las cuales bandos que están, no por supuesto los que están armados disparándose unos a otros, pero la gente de los familiares que están en bandos de lado y lado, más bien suelen unirse o suelen instintivamente cooperar, o sea, están más humanizados que los que están en conflicto, y entonces surge una idea de solidaridad, surge conductas de solidaridad social, porque al final todos somos seres humanos, y esa es un poco la forma como la lectura que se le ha dado. O por el otro lado, si una situación de anomia unida a una catástrofe o a un problema como el del COVID, exacerba los índices de criminalidad y todo eso. Hay un ejemplo, una observación que se ha hecho acá en los Estados Unidos, que desde el comienzo del confinamiento, bueno, no hubo confinamiento en todo el país, pero en la mayoría del país hubo cierto confinamiento, o al menos restricciones de movimiento, pero de repente surgieron las protestas por los abusos policiales y todo esto, y las propuestas, y la gente que salió a protestar salió con mucha más fuerza y con mucha más beligerancia que en condiciones normales, ¿no? Entonces esto es lo que ha llevado a una serie de comentarios sobre si el estar encerrados, que uno pensaría te hace más bien estar agradecido que estás vivo y con salud, hizo que la gente
en vez de solidarizarse con otros y ser mucho más conciliatoria, que fuera mucho más beligerante. Entonces, la pregunta básica es, ¿la anomia con el fenómeno agregado de una crisis se exacerba o desaparece? ¿Qué crees tú? Eso es complicado verlo en la sociedad porque parece ir en los dos sentidos, ¿no? Hay aspectos que se exacerban y otros que existe mayor cohesión social, ¿no? Viendo los noticieros, por ejemplo, este horrible desastre en Beirut, donde mucha gente quedó sin casa y las calles llenas de escombros. Y la gente salió a retirar los escombros ellos mismos. No están esperando que el gobierno los retire, sino que ellos mismos están tratando y están ayudándose unos con otros. Eso me pareció... ahora, si yo miro a Venezuela, a mí me asombra, por ejemplo, cuánto ganan las personas que tienen salario mínimo, por ejemplo, las personas que son los vigilantes de un edificio. Y lo que yo me doy cuenta es que tienen salarios mínimos que realmente no les alcanza para nada, pero entonces son los habitantes del edificio que, además de pagar el salario, entonces les dan comida, digamos, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, lo que sea. O sea, hay mucho más, porque la gente está consciente de que los vigilantes no podrían vivir solamente con el pago que les hace la empresa de vigilancia, ¿no? A la vez, es muy interesante porque tampoco se aumentan los salarios por todos los problemas de las regulaciones laborales, pero la gente hace regalos, ¿no? Entonces, y eso indica un cierto grado de solidaridad. Este aspecto contradictorio ha sido muy bien descrito en un artículo que salió publicado ayer internacionalmente sobre en los países, cómo los propios países en las relaciones internacionales se mueven en esa ambigüedad. Es un artículo de Elsa Cardoso, también en una página web, en la página web que se llama Política Café o algo así, que es del Centro de Estudios Políticos de la Católica. Bueno, excelente. A ver si tengo alguna persona. Andrea Santa Cruz levantó la mano. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes, profesor Rogelio. Placer encontrarnos por aquí. Hola, Maida, un placer igual, y el resto, buenas tardes a todos. Bueno, Rogelio, yo voy a participar aquí como cuando era estudiante tuya, que fue siempre un placer ser tu estudiante. Y quiero hacer una pregunta en complemento a la que hacía el profesor Manuel Gómez sobre el tema de la anomia, de un estado en una condición anómica, como el caso venezolano, y el debate entre seguridad y libertad. Porque yo lo que creo es que, por lo que un poco lo que has estado diciendo, esa confusión que se puede prestar en cuanto a las normas, que podría crear una especie de cohesión social en un determinado grupo en un momento como este, también puede ser una cohesión hacia lo malo. Y esa sería mi pregunta. ¿Eso es posible? ¿Es posible que o sea, en el mismo entendido de, bueno, del grupo delincuencial y todo lo que ahorita seguro Maida te va a poder leer, pero ¿es posible, por ejemplo, que se creen unas propias normas en un edificio en donde entonces decidan poner a una persona que parece que tiene coronavirus en una condición especial, o llamar a los agentes de seguridad del Estado y que el agente de seguridad del Estado lo coloque en una condición incómoda, y aún la persona sabiendo que eso va a ser así, que lo van a colocar en una situación absolutamente contraria al derecho, pues igual decidan seguir unas normas de ese estilo? Y esto lo pregunto sobre todo en un paralelismo que se hace con la llamada Alemania nazi. O sea, ¿por qué los alemanes, tan rígidos, tan cumplidores del orden, etcétera, admitieron cosas tan horribles como lo que pasó en el Holocausto, y a quienes lo han reducido a ese debate entre seguridad y libertad? Entonces, por ahí iría mi pregunta. Gracias. Sí, Gracias, Andrea. Sí. Sí, pero ese es un problema bien interesante, como, digamos, hay una especie de derecho
por ejemplo, dentro de las bandas criminales, ¿no? Hay unas reglas en el cual las bandas criminales se conducen. Son bien conocidas por las películas, por ejemplo, cuáles son las reglas de la mafia, ¿no? Hay unas normas que deben ser seguidas y esas normas implican una cierta solidaridad entre los miembros de la mafia, ¿no? Ahora, eso puede ser opuesto digamos, al sistema jurídico, sí, claramente sí. Y puede ser dentro de lo que uno puede considerar la maldad, ¿no? El ejemplo que sacó Manuel Gómez de los gangs dentro de las prisiones y cómo en Venezuela lo llamamos el orden que imponen los pranes, ¿no? Sin duda generan un cierto orden dentro de la prisión, pero es un orden que con frecuencia es violatorio de los derechos fundamentales, ¿no? O sea, es todo hay mucha tela que cortar a ese respecto. Y es interesante ver que esas organizaciones criminales dentro de las prisiones no es un fenómeno exclusivo de Venezuela. Hay un libro sobre esos gangs dentro de las prisiones de California, por ejemplo. Y ahí eso existen a pesar de que es un sistema penitenciario bastante más organizado y que simplemente no ha aplicado el Estado no ha aplicado la función de mantener un cierto orden, pero dada que los guardias son muy inoperantes para mantener el orden, hay un cierto orden que mantienen los propios presos organizados en grupos, digamos, gasteriles. Okay. Tengo varias preguntas aquí aparte de las que ya hizo el profesor Manuel Gómez, escritas. Bueno, no sé si las leo todas y luego el profesor Rogelio contesta un poco o prefiere que lea una por una o leo un poco de los comentarios y lo que se ha escrito. Sí, lee varias. Claro. Toda sociedad cohesionada que tiene derecho, que funciona, tiene delitos, porque hablábamos de los delitos que cometía la policía cuando estuvo desalojando la Torre de David, que distinguiría la anomia del delito. El profesor Johnny Antonio Dávila pregunta, según su criterio, en el caso de Venezuela, ¿el régimen de Maduro promueve la anomia con fines políticos, o sea, genera caos para mantenerse en el poder? Bueno, aquí está lo que yo había escrito sobre la Torre de David. El ejemplo podría indicar que nunca se da ese estado de naturaleza jovesiano en puro, porque aún en una circunstancia que parece muy desordenada, siempre se genera un orden que tal vez no tenga el aspecto moral, es decir, tal vez sea injusto, etcétera, pero es un orden que permite la convivencia. Las mafias también se rigen por normas, un orden que permite la existencia de esa misma mafia. No hay anomia, hay cohesión, pero no hay derecho, porque faltaría a lo mejor ese punto de vista moral. Johnny Antonio, de nuevo, bueno, aquí él comenta, para Hobbes las bandas criminales también estarían en estado de naturaleza, pues lo importante para él en el estado de naturaleza no es tanto si existen normas o no, sino la posibilidad de que haya una autoridad legítima que haga respetar las normas. Es la misma posición que luego asumiría Kant. Manuel Gómez es precisamente la idea de legitimidad, o mejor dicho, la percepción de legitimidad o ilegitimidad que permite hablar de algún orden normativo entre esos grupos fuera del Estado. Cuando dice que todos los venezolanos en alguna parte de su ponencia, que en gran medida los venezolanos no se toman las leyes tan en serio, comparándolos a lo mejor un poco con cómo respetan las normas de tránsito los alemanes, careceríamos entonces del punto de vista interno, ese punto de vista tan necesario para muchos teóricos del derecho para decir que existe derecho, es decir, que se consideran las normas obligatorias, que se consideran razones para actuar, que se consideran muy mal las personas que violan esas normas,
y que de alguna manera pues se cumplan porque se consideran razones para actuar. Sin ese punto de vista interno no existiría a lo mejor el derecho. Entonces, tal vez en Venezuela carecemos de ese punto de vista interno, no consideramos las normas como unas razones válidas para actuar por distintos motivos. Cada grupo puede tener una razón específica, interés propio, etcétera, pero las asumen como razones para actuar. Tal vez en Venezuela no serían así, no, nosotros no tenemos derecho en ese sentido, considerando que no existe ese punto de vista interno, que no las respetamos íntimamente. Siempre tratamos de ver cómo podemos hacer para violentar las normas. Eva Rojas, desde mi parecer, para que exista cohesión social debe haber un Estado que haga respetar las normas generales y así evitar que grupos creen sus propias normas, creando cohesión social delimitadas y diferenciadoras, desconociendo el verdadero Estado de Derecho. Un comentario de Eva Rojas. Eva Rojas, encontrar cohesión social pasa porque la sociedad pase por un proceso de reconocimiento ético o encontramos cohesión social a través del derecho penal, pregunta ella, si a través de un reconocimiento ético o a través del derecho penal. Bueno, aquí yo comentaba el aspecto moral, a lo que señalaba Andrea Santa Cruz, la importancia del aspecto moral en el derecho, el punto de vista moral o interno, que no necesariamente es moral. Natalia Bozo, buenas tardes a todos, encantada de escuchar al profesor Pérez Perdomo. Mi pregunta es, ¿acaso se ha planteado el estudio de la anomia en la migración forzosa de los venezolanos que arriban a sociedades cohesionadas? ¿Ello permitiría medir el nivel de anomia del venezolano en comparación con el resto de América Latina? Gracias. No sé si sigo leyendo o paro aquí, y porque hay muchas más preguntas. ¡Wow! Bueno, varias. Bueno, son preguntas muy interesantes y yo no creo tener respuestas para todas. Y además, lo que tengo son básicamente también opiniones. Hay una que me pareció especialmente un buen punto para discutir, que no mete en el tema político. Yo creo que efectivamente el gobierno de Maduro, pero también lo fue el gobierno de Chávez, generaba el incumplimiento de las normas estratégicamente. O sea, que no es un incumplimiento puramente, digamos, espontáneo. Es decir, tenía un propósito. Y ese propósito es justamente el crear mantenerse en el poder, ¿no? Hay un estudio magnífico que oí en un webinar que fue presentado recientemente por Transparencia, el capítulo de Transparencia Internacional, el capítulo venezolano, de cómo la corrupción en Venezuela ha tenido un aspecto estratégico para el gobierno, ¿no? O sea, en buena parte del gobierno se mantiene gracias a la corrupción. Una corrupción estratégica, corrompe a los militares, corrompe a determinados sectores, justamente como una forma de mantenerse en el poder, ¿no? Es interesante verlo y por supuesto todo eso uno puede tener una condena moral. Yo les pido, yo soy partidario del Estado de Derecho. Me encantaría que en Venezuela tuviéramos un Estado de Derecho y que se respetaran los derechos en Venezuela. Pero lo que yo estoy diciendo es que a pesar de los esfuerzos del gobierno en la destrucción del Estado de Derecho, no nos ha conducido al caos, ¿no? De que los venezolanos tenemos el sentido del derecho y que queremos el Estado de Derecho, a pesar de que hay un esfuerzo para destruirlo, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante si uno lo mira hacia futuro. Porque si realmente hubiéramos destruido, y yo creo que esa es una de las dificultades que tienen, por ejemplo, en reconstruir un orden, un Estado de Derecho, llamémoslo así, en Afganistán o en Irak, ¿no? Porque no tienen el sentido del Estado de Derecho, ¿no? Uno siempre, y hay toda una discusión, ¿qué pasaría en Venezuela si nos invadieran, llamémoslo así? No, esto produciría el efecto que la invasión ha tenido en Irak. Tal vez no,
Tal vez más bien el efecto que se produciría sería más similar al de los alemanes, que sí tenían una idea del Estado de Derecho y que pudieron reorganizar el Estado después de una invasión, ¿no? Entonces, estos temas no son banales, ¿no? Son temas muy importantes mirando para analizar la situación que vivimos, ¿no? Así que yo tengo la impresión de que si hay un cambio de régimen por cualquier motivo, hay unas buenas probabilidades de que podamos reconstruir un Estado de Derecho. Y eso es lo que yo deseo, que reconstruyamos un Estado de Derecho. Y lo que yo estoy sosteniendo es que no estamos en una situación desesperada en el sentido de que cualquier cambio de régimen más bien nos va a conducir al caos extremo, que era la amenaza de Chávez. Es decir, si desaparece el régimen, entonces va a haber un caos, ¿no? No creo que no. Al contrario, yo creo que hay un buen chance de reconstruir una sociedad más ordenada que la actual. Bueno, este era uno de los puntos. Son tantas otras y yo tengo ya tan mala memoria que, que tendría que darme algunos tips para recordarme de otras preguntas que me parecieron tan interesantes cuando las escuché. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Podemos cohesionarnos socialmente aún cuando nuestra moral está reñida con la norma escrita? Profesor Pérez Perdomo no aludió en su presentación al tema del pluralismo jurídico. Ese debilitamiento normativo posibilita la consolidación de varios sistemas jurídicos, ¿no le parece? En una reciente publicación del profesor Gabaldón leí una afirmación que me pareció muy interesante: la desconcentración de la violencia. Carlos Luzberti, a propósito de la cultura de la legalidad o la ilegalidad y tomar la ley en serio, ¿cómo interpretas que, por ejemplo, la gente sigue legalizando o tratando de legalizar algunas relaciones jurídicas de compra, venta, arrendamientos a pesar de la falta de Estado de Derecho? ¿Es aspiracional? ¿Es una costumbre? Yo creo que con eso he leído todas. No sé si alguien quiere levantar la mano, si dejé a alguien por fuera. Decir que la situación venezolana, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, nos da muchos elementos para pensar el derecho, ¿no? Efectivamente, yo creo que Venezuela ha generado, si uno quiere verlo de esa manera, una sociedad mucho más, con mucho más pluralismo jurídico que lo que uno puede imaginar, porque son muchos como órdenes jurídicos informales que se van creando, en buena parte por ausencia del orden normativo estatal y por la falta por la inoperancia de esto. No es una situación excepcional en Venezuela tampoco, por eso el derecho comparado es muy útil. Hay un estudio muy bueno de Macmillan sobre el sentido de los contratos en Vietnam, donde tampoco había un sistema judicial o un sistema jurídico que sirviera, y de cómo se contrataba, para qué servían los contratos en el Vietnam. Y este es un profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, que se fue a Vietnam y vio entonces cómo se establecían las relaciones contractuales en Vietnam, ¿no? Es muy interesante y tiene mucho en comparación con lo que hacemos nosotros en Venezuela, ¿no? Mi recomendación que 17 horas es cómo superar el dolor de la situación que estamos viviendo y aprovechar esta situación para pensar sobre el sentido del derecho. Entonces, ese es, yo creo que el gran desafío que tenemos, ¿no? Lo que hacemos investigación jurídica. Y veo que por las preguntas van muchos en ese sentido. Sí, así es. Bueno, son las 5. No sé si creo que ya podemos cerrar. Si más nadie, no veo ninguna otra pregunta, ni nadie levantando la mano. Bueno, agradecerle
infinitamente. Muchísimas gracias, profesor, a todos los asistentes. También mi profesor bueno, tengo los libros desde 1981 que me regaló el primer libro, Los abogados en Venezuela, y siempre lo leí con muchísimo entusiasmo. Creo que hay otro comentario. Y por supuesto pude conocer Oñati, el Instituto de Sociología, muchísimas gracias, de Sociología Jurídica, y bueno, uno de los mejores profesores que he tenido de Derecho. Entonces, muchas gracias realmente y a todos, y bueno, quedamos para la próxima. Trataremos de hacer esto de vez en cuando. Yo creo que es necesario en medio del confinamiento, y es necesario también, sobre todo para los que estamos en el activismo, en derechos humanos o activismo político, etcétera, pues también parar un poco esa mentalidad de activista más de corto plazo, y reflexionar y tener algunas ideas para reflexionar a largo plazo. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Chao. Y gracias por haber permitido esta reunión con tan buenos amigos en todas partes, ¿no? Qué bueno. Gracias.